Buen día para todos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, espero que se encuentren bien todos. Vamos a iniciar, por favor. Descarguen el correo, por favor. Qué pena, acá tengo internet. Parrilla y bar. Dinastía. Perdón. Bien, por favor, van descargando el material que les envía el correo. Y voy a compartirles cómo va el reporte de notas inicialmente. Bueno, les explico. Hubo un primer corte de reporte de notas y corresponde del 19 al 30 de junio. Fueron los talleres que ya ustedes conocen. Acá, en nota 1, está la definitiva que llegan hasta el momento. Ya ahí están incluidos la asistencia. Lo que pasa es que para poder proyectar todo el cuadro, pues yo oculto algunas columnas, en este caso la de asistencia. Actualmente estamos del 3 al 10, que es el día de hoy. Se van a trabajar 4 talleres. Profe, no se ve la pantalla. ¿No están viendo Excel? No, señora. Ya lo vuelvo a compartir porque ya lo está. ¿Ahí lo ven? No. No, profe, no se ve. No sé qué hacer, está proyectado. Ya salimos. ¿Sí? Bueno, entonces toca esperar, es que de pronto está retrasado ahí, la conexión está lenta. De hecho, por eso entré tarde, porque no me dejaba conectar. Diego pregunta que si estamos hablando, que él no escucha nada. Bien, entonces les decía, ahí hasta la fecha hay 2 cortes. Nota 1, que es la suma de los talleres que ya ustedes conocen, que tenían plazo hasta el día miércoles para enviar todos esos pendientes. Algunos los enviaron todos, otros no. Sin embargo, pues después de que tengan una nota superior a 3.5, pues ahí les va sumando para el promedio final. Bien, actualmente estamos acá en nota 2. Tenemos fechas, textos, listas y buscar B, que es el que vamos a trabajar hoy. Algunos ya los han enviado, pero este de fechas y textos tenían plazo para enviar
hasta el día de ayer, creo. Y el de listas sí tienen plazo hasta el miércoles de la próxima semana. Algunos, sin embargo, ya lo han enviado. Entonces, ahí está el reporte. Para que, por favor, los que tengan actividades pendientes lo vayan enviando. Hay algunos que definitivamente no se reportaron más. Yo creo que son los que están aquí de color rosado. Creo yo que esas personas, pues, desertaron. No sé cómo va la asistencia de ellos. No, ni siquiera asisten. Pues esas personas, Profe, qué pena, yo no veo nada. No sé por qué no ves nada. Está proyectándose la pantalla. No sé si son problemas de conexión de ustedes allá o mío, pero... Por acá yo lo estoy viendo, no sé qué pasará con la muchacha. es el problema ahí de la compañera. Profe, pero podría bajarme, por favor, que no se me alcanza a ver ¿Bajarlo mi un nombre. poquito? Sí, ya lo va. Lo estoy dejando ahí un ratico como para que lo puedan ver los que... Y vamos a bajarlo un poquito acá más para que comiencen a ver los demás. Ahorita lo bajo otro poco más para que vean los de abajo. Ahí estamos de Álvaro hasta Jennifer. Es lo que se está proyectando. Les quito. Recuerden, esta es la columna de la definitiva para el primer corte. Y esta de acá, la última columna, es la del segundo corte. Al final se suma, se saca un promedio entre esos cortes. Y esa sería la nota final. Y sigo bajando. Vamos a bajarlo hasta acá para que puedan ver los siguientes. Y por último, bajemos acá. Ahí están todos, o sea, pues ahí deje visualizar a los que hacían falta. Profe, yo no me veo, Laura. Ah, ya me vi, ya me vi. Profe, qué pena que le diga, en el taller ese de 3, que pues yo fue que se la envié, que no le hice la tabla, yo se lo volví a enviar, que es el taller 3. Laura, pero acá, por ejemplo, tienes lo de sumar puntos sí, punto conjunto, el ejemplo y el taller, y el de referencia, el de función sí, referencia. Ese es más que todo lo que te está afectando, tener estos ceros acá que tener ese 3. Qué pena, ¿cuáles son los de los ceros? ¿Cuáles son? Función sí, punto conjunto, el ejemplo y el taller, y referencia, función sí con referencias absolutas. Profe, pero yo lo envié. Ayer estuve revisando todo el correo hasta la noche, bien tarde, y no Y lo voy a encontré. mandarle. No, Sí, voy a. reenvíalo. No me envíes pantallazo, Se reenvíame el lo- archivo al correo. Ah, bueno, sí, señor. Sí, porque
Profe, qué pena molestarla también. Yo también tengo acá, veo acá la nota en el taller sumar sí conjunto, también veo una nota bajita ahí en 4. ¿Quién eres tú? Con Nubia, Elsa. Elsa, recuerda las fechas de entrega. Es decir, entregaban después de la fecha inicial, la máxima nota era 4. Es por eso. Los que no entregaron en las fechas pactadas inicialmente y se les dio la oportunidad para entregar después, la nota máxima, si esté todo correcto, sería 4. Pero 4 no es una nota bajita. Bien, muchachos. 3 minutos más para que comencemos la clase de hoy. No sé si ahí está bien o lo subo. Eso, profe, ¿me puede mostrar un momentico donde dice Javier Layton, que no alcance a ver las notas, por favor? Te agradezco. Ahí está, es este. Tú vas bien, solo te falta, o sea, llevas nota de 3.7. Sin embargo, si quisieras subirla, te hace falta el de referencias, el de la función sí con referencias absolutas, que es el de la tabla azul. Buenos días, profesora. Es tan amable, por favor, Carlos Rodríguez, ¿me podría mirar para ver una cosita que me hace falta pendiente? ¿Cuál es su nombre? Carlos Rodríguez, el tercero. Carlos, te hace falta referencias, función sí, referencias absolutas y el taller de sumar puntos sí, punto conjunto, sí. Eso. Bueno, y acá también hace falta el taller 3. Muy pocos presentaron este taller. Ahí me está diciendo Carmen que ella lo presentó. Yo tengo un problema con los ejercicios de Carmen, que siempre que yo reviso no me aparecen. Y ella dice que me los envió. Sin embargo, ya encontré, porque ella anteriormente no tenía todo en 0, ya encontré los otros talleres. Le fue muy bien, de hecho. Lleva el acumulado en 4.2. Pero este taller 3, que era un PDF que yo les envié y ustedes tenían que recrear la tabla en Excel y luego hacer los cálculos, ese no me aparece. Profe, buen día. Buen día. Esa que me aparece, esa nota que me aparece en 2, ¿de cuál es? ¿Por qué? Aquí. Mónica Lambraña. Mónica Lambraña. Mónica. Señora. Quizás ese es tu caso. En los primeros talleres ustedes se confundían mucho con el uso del menor y mayor. Los trocaban. Entonces los resultados, o sea, la fórmula, digamos que la sintaxis de la fórmula estaba bien, pero la fórmula estaba mal planteada de acuerdo a las condiciones que te están colocando. Y entonces quizás por eso te colocó un 2. Inicialmente le pasó a muchos eso, de que se confundían con el menor y el mayor. Y de pronto si yo te estaba pidiendo Profe, hasta 50, tú me colocabas mayores iguales a 50 y es menores igual. Es eso. listo, profe. Otra cosa, a mí nunca me Pero, llegan los correos. Mónica, para mejorar eso, por favor, ponte al día con las funciones sumar punto sin punto conjunto para que tu nota incremente. Ya todo eso se mandó. Y otra cosa, a mí nunca me llegan los correos, me toca estar es por medio de mi hermana. La clase pasada no pude trabajar porque no me llegaron correos ni nada. O sea, desde que inicié nunca me han llegado. Correos tuyos tengo.
Deja ver si es que está mal escrito, pero monicalambra0412@gmail.com. Y el otro Sí, es señora. lamba0413@gmail.com. Yo esos correos yo no los escribí, los escribieron ustedes mismos, no lo escribió ni siquiera Isabel. Ustedes mismos lo No, escribieron en el formulario. el mío es el primero. Mónica Alhambra 0412@gmail.com, pero nunca me llega nada. Me toca Miran, estar esperando de mi hermana. perdón, miran en spam porque como yo les envío de mi correo, el correo mío es Micena, ese a veces llega al spam. Lo ve como una publicidad. Entonces, muchachos, por favor, para mejorar las notas, o los que todavía no han alcanzado el mínimo de 3, presenten los talleres que tienen 0. Ya de pronto el que sacó 1 o 2, pues aunque no es una nota deseable, eso suma, pero el 0 sí, la verdad, no ayuda mucho. Entonces mejor centrarse en esos ceros que de pronto que si la nota quedó en 3, 3, 7. Porque como tienen otras notas mejores de 5, pues él le equilibra ahí la nota final. Quiero aclarar, para que no vaya a haber confusiones al final. Por ejemplo, Diego Suba acá tiene nota de 4.6. No quiere decir que la definitiva de Diego Suba sea 4.6. Si él se mantiene responsable, entregando sus actividades a tiempo, por ejemplo, miren, acá ya deberían haber presentado 3 actividades, él no ha presentado ninguna, entonces acá llevan la nota 2, lleva 0.2 que le suma la asistencia, ¿sí? Miren que la asistencia algo ayuda. Entonces toca es mantener todo el esfuerzo y la constancia en que ha tenido, mantenerlo hasta el final, porque yo lo que hago es tomar ese 4.6 con la nota que saque en nota 2 y la otra, van a ser 3 cortes, sumo esos 3 valores y los divido en 3 y tengo un promedio y esa es la nota final. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar la función buscar B. Permítanme acá compartirles la diapositiva. Nubia, está levantando la mano, dime. Nubia. No, señora, no, profe, hoy sin querer. Bueno, bájala, por favor, baja la manito para que no nos siga ahí iluminando. Y entonces, les decía que hoy vamos a trabajar la función buscar B. Quiero aclarar que ustedes ven, la buscar B tiene 4 parámetros. Sí, ya ustedes saben que todas las funciones tienen una sintaxis y que esa sintaxis se debe respetar su orden para que nos pueda dar un resultado. La función buscar B sirve para hacer consultas. Deben tener presente que la tabla donde se va a hacer la consulta debe ser una tabla con una estructura de base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera fila son los campos y de ahí en adelante las siguientes filas son los registros. O sea que cada columna es un campo de esa base de datos. En otras palabras, para que nos pueda funcionar buscar B, usted debe tener una tabla sencilla, ¿sí? No es conveniente tener celdas combinadas. La estructura de una tabla de base de datos es donde la primera fila son los encabezados, o sea, los campos, y de ahí en adelante las siguientes filas son los registros. Es decir, que el primer registro, los valores que se pueden mostrar hacia la derecha son datos de ese primer registro, y así sucesivamente. Cada columna va a ser un campo de ese o un dato de ese registro. Se llama buscar B porque busca en vertical.
Eso es el sentido. Hay buscar H, hay buscar, pero la más útil, si nosotros lo que necesitamos hacer consultas, sacar aquellos valores que cumplen con una búsqueda específica, no vamos a decir condición porque acá no hay condiciones, sino con una búsqueda específica, esos serán los que me va a mostrar. Pero es muy importante la estructura de la tabla. Otra cosa que tenemos que tener presente, y ahorita haciendo el ejemplo lo vamos a ver, es que el identificador siempre debe ser la primera columna. En el caso, por eso no dice tabla, sino matriz, y ya les digo la diferencia en que diga tabla o matriz. Es que si su tabla inicial, o sea, su tabla original, no cumple con el parámetro de que el identificador sea la primera columna, entonces usted ignore todas las columnas que están a la izquierda de ese valor identificador y comience a partir del identificador hacia la derecha. Esa es como la clave. Muchas veces empleamos la función buscar B y lo estamos haciendo de manera correcta, pero no nos muestra el resultado. Y es porque estamos ignorando esa sencilla clave que es que el identificador debe ser siempre la primera columna. Yo sé que es muy, esta sintaxis no es tan intuitiva como lo eran en las otras funciones. De hecho, si ustedes miran en Excel, no dice identificador, dice valor buscado. Si dice matriz, creo que dice, ya les digo exactamente qué dice acá para que ustedes vean, pero yo lo hago de esa manera porque me parece que son términos más comprensibles, por eso es que uso otros términos. Acá dice los parámetros que son 4, eso no va a cambiar, pero el primero se llama valor buscado, miren que yo les digo identificador. El segundo se llama matriz buscar en, yo solo le llamo matriz. Y el siguiente dice indicador columnas, yo solo le llamo columnas. Y por último dice ordenado, y es, como ustedes lo están viendo, yo le coloco exacto, o sea, si vas a permitir valores exactos o vas a permitir coincidencias. Veamos un poquito, aunque esta función, como les decía, se hace necesario que hagamos la práctica para poderla comprender. Identificador es el valor que se va a validar que exista en la base de datos. Si a usted le dan un número de cédula, les quieren saber cómo es el nombre de la persona que tiene ese número de cédula. Pero lo primero es ir a validar si en la base de datos existe un registro que tiene ese número de cédula que usted está proporcionando. Identificador va a ser ese dato que nos proporcionan para hacer la búsqueda. ¿Sí? Valor buscado, que es como aparece, yo le coloco acá identificador, pero en la sintaxis, si ustedes lo buscan en teoría, en internet, en libros, les va a aparecer como valor buscado. Y lo que deben tener claro es, el valor buscado es ese dato que nos proporcionan para hacer la búsqueda. Y lo primero que hace Excel es validar que ese dato o valor exista en la base de datos. Si a usted le dan una cédula que no está dentro de su base de datos, no existe ese registro, pues sencillamente le va a aparecer NA, o sea, no aplica. Es un error, pero lo que está diciendo es la función intentó hacer la búsqueda y no existía ese registro, y entonces por eso NA. Matriz es la tabla, tener presente que el identificador debe ser la primera columna. Y permítanme, y hago un ejemplo aquí rapidito en Excel para explicarles qué es eso de que debe ser la primera columna. Bueno, aquí tengo una tablita pequeñita y voy a mostrarles. En este ejemplo que tenemos acá, vamos a centrarnos en la primera tabla, la tabla de asignaturas. Las asignaturas tienen un código, o sea, ese es el identificador que hace que esas asignaturas sea
esa asignatura sea única en la base de datos. Es una base de datos pequeña, sí, apenas tiene 6 registros, pero al final es una base de datos. De aquí de lo verde hacia abajo está cumpliendo con lo que decíamos de que debe tener la forma de una base de datos, de una tabla de base de datos. Esa primera fila que vemos ahí que dice asignaturas, de pronto no cumple con eso, pero de todas maneras por lo menos no está combinada. Entonces lo que nosotros debemos tener presente, la tabla no es desde C6 hasta E13, sino que la tabla para términos de nuestra función buscar B comienza en C7 y termina en E13. O sea, C7, ¿por qué? Porque acá es donde comienza a tener los campos de la base de datos. El primer campo es código, el segundo campo es carrera y el tercer campo es asignatura. Tenemos 6 registros. El primero que es el de la asignatura A, el siguiente B, C, D, E, F y así sucesivamente. Bien. ¿Cuál es el identificador? Que hace único porque una asignatura puede que se llame parecido una a la otra. A ver, por ejemplo, Excel básico es una asignatura y luego tenemos Excel intermedio, sería otra asignatura, pero comparten ese término Excel. Entonces, si nosotros al final no le decimos que necesitamos valores exactos, pues él se puede llegar a confundir. Pero ¿qué hace que sea único? El código. Lo mismo que para nosotros como ciudadanos colombianos, nos hace únicos el número de cédula. Entonces, la clave está de que la matriz siempre, la primera columna corresponde al identificador. Permítanme colocar acá una columna a su izquierda. Voy a colocar en una columna, vamos a colocar número. O sea, ¿cuántas asignaturas hay? Un autonumérico voy a colocar ahí. Y hubiera copiado todo esto de una vez. Voy a colocarle un autonumérico y entonces le voy a decir que este es 1, la siguiente 2. Sí, para que me genere la secuencia. Bueno, si a mí me están diciendo que cómo se llama la asignatura con código C, que ya vemos que es álgebra, entonces la forma que tiene la tabla en este momento, la tabla completa desde acá, desde B7 hasta E13, pues no cumpliría con el parámetro de que el código o el identificador deba ser la primera columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ignorar la columna 1, o sea, la que dice número, y comenzar a seleccionar desde donde comienza el identificador. Bien, eso es lo que tengo que tener presente. Si a mí me están diciendo cómo se llama la asignatura con código C, entonces debo ignorar esta parte de la columna. O sea, en este momento, de acuerdo al cambio que yo hice, mi tabla tiene 4 columnas. Pero si me están diciendo, me están proporcionando que el código es C y que yo tengo que decir cuál es el nombre de esa asignatura, entonces mi tabla deja de ser 4 columnas y tiene solo 3, comenzando en la columna que dice código. Otra cosa importante es que ustedes saben que en Excel se identifican las columnas con letras del alfabeto. Para términos de esta función, las columnas se enumeran, o sea, por posición. Si mi tabla comienza acá en código y termina acá en asignatura, quiere decir que tiene 3 columnas y donde dice código es la columna 1, la que dice carrera es la columna 2 y la que dice asignatura es la columna 3. Debo tener presente eso, ¿para qué? Para cuando acá en la sintaxis de la función me piden el número de la columna. Recordemos acá la sintaxis. Recuerden que acá me decía columna. Entonces, debo tener presente la posición de la columna donde está el valor que yo quiero mostrar. Miren lo que dice columna. Corresponde al número de la posición de la columna donde está el valor que deseo mostrar. Recuerden el ejemplo. Yo le estoy diciendo que cómo se llama la asignatura que tiene el código C.
Entonces, ¿cuál sería el identificador? La letra C. ¿Cuál sería la columna o el valor a mostrar? La palabra álgebra, porque así se llama la asignatura. ¿Bien? Y exacto es decir si yo necesito que me muestre valores exactos o voy a permitir coincidencias. ¿Cómo represento eso? Si yo voy a necesitar que sean valores exactos, entonces le coloco el número 0. Si yo voy a permitir coincidencias, entonces coloco el número 1. ¿En qué casos puedo permitir coincidencias y qué otros casos debo ser valores exactos? Por ejemplo, cuando el valor a mostrar es numérico, por ejemplo, el valor de un producto, se hace a partir del código de ese producto, quiere mostrar el precio unitario de ese producto, entonces le recomiendo que sea el número 0. Si lo que usted va a devolver de pronto es un texto, y no quiere decir que para todos los textos vamos a permitir coincidencias, dime. Muy buenos días, habla Claudia Vane. Hola, Claudia. Profe, una pregunta, ¿cuál es el taller que tengo que descargar? Porque hay otro taller diferente. Hablemos todo eso por WhatsApp. Me escribes al interno, me dices que eres Claudia, porque pues no vamos a interrumpir la clase, porque si no se nos alarga mucho acá, ¿vale? Ah, bueno. El tema de las notas lo discutimos personal, o sea, digamos individualmente, cada quien me escribe al WhatsApp, ¿vale? Bueno, entonces, exacto, les decía que cuando es texto se puede colocar que se permitan coincidencias, pero no quiere decir que siempre que haya texto voy a permitir coincidencias. Un ejemplo sería, siempre recuerdo que uno de los compañeros nos decía que él quería hacer unas consultas, unas condiciones, y entonces con la ciudad Bogotá, que Bogotá algunas veces utilizamos la tilde, otras veces no. Entonces, ahí se puede permitir coincidencias. Cuando ustedes tienen esa incertidumbre de cómo el usuario registró los valores por temas de ortografía, que porque lleva una tilde y unos lo ponen y otro no, entonces pueden de pronto permitir las coincidencias. O imagínense una base de datos donde hay el registro de varias personas y ustedes saben que los nombres pueden repetirse, ¿cierto? Los nombres de las personas. Y si su interés es mostrar todas las personas que se llaman Luis, por ejemplo, entonces usted puede permitir coincidencias y que le muestre todos los Luis que tiene la base de datos. Otro caso, diferente es que usted tiene en su base de datos registrado a Luis Alfredo y en otro tiene a Luis Carlos, y usted necesita mostrar los valores de Luis Alfredo, pero por orden de registro a Luis Carlos lo registraron a Luis Carlos lo registraron de último, o es el registro más reciente de su base de datos. Si usted permite, si usted no precisa de que son valores exactos y permite la coincidencia, él le va a mostrar son los valores de Luis Carlos, porque él se basa, cuando usted permite coincidencia y solo quiere mostrar un valor, él se basa en el último o el registro más reciente de su base de datos. Si yo necesito que sea precisamente Luis Alfredo, entonces no debo permitir coincidencias. O sea, deben ser valores exactos. Y para que sean valores exactos, debo colocar el número 0. Mira, aquí me quedó corta la descripción. Dice, en caso que desee mostrar coincidencia, se coloca el número 1. Aclaro eso porque yo les compartí las diapositivas y allá lo tienen sin faltó ese pedacito. En caso que desee mostrar coincidencia, se coloca el número 1. Bien, muchachos. Palabras más, palabras menos, vámonos a un ejercicio para que todo esto que les estoy hablando de la parte teórica sea más claro. Entonces, volvamos a hacer. Recuerden que la tabla original no tiene esta columna. Voy a eliminarla para que no, para no confundirlos ahí, para que no cambiarle la forma al ejercicio. Este es un ejercicio sencillo
aquí está lo que debemos realizar. Y es que ustedes pueden ver que acá nos están proporcionando, voy a eliminar esta columna, bueno, déjenmosla ahí porque ustedes la tienen igual. Nos están proporcionando un código y nos preguntan cuál es la carrera que tiene ese código A y cuál es la asignatura. Luego nos proporcionan un root, dice acá. Veamos nuestra tabla que está en la segunda base, en la segunda hoja, perdón. Ese root corresponde al número de matrícula. ¿Bien? Entonces, a partir de ese número de root, que nosotros digamos cuál es el apellido y el nombre de esa persona. Y por último, calcular el promedio. Acá son valores que debemos consultar o buscar y acá es un valor que debo calcular. ¿Cómo voy a hacer una búsqueda? Pues con la función buscar B. Bien, ya no pudimos cerciorarnos que nuestra tabla tiene la forma de una base de datos, mínimamente tiene eso, entonces sí podemos emplear la función buscar B. Voy a ampliar acá para que ustedes vean de cerca cómo vamos a hacerla. Ya, entonces. Tremendo. Hola. Ahora sí te escuchamos, profe. Bueno, me cambié de red, estoy ahora con los datos, vamos a ver si mejora la cosa. Ay, Dios mío. Bien, no sé hasta qué parte llegué, ¿me recuerdan? O hasta dónde me escucharon mejor.
Hola. Estaba eliminando la columna que había creado. Ok, entonces les decía que en este ejercicio me están pidiendo, me están proporcionando un código y necesitamos saber cuál es la carrera y cuál es la asignatura. Entonces, acá teníamos la tabla, la dejé como estaba originalmente. Necesito que ustedes tengan claro cuál es la posición de cada columna. Entonces, por ejemplo, Daisy Grillo. ¿Me podrías indicar cuántas columnas tiene esta tabla? 3, profe. 3. ¿En qué posición está la columna que me muestra la carrera? En la 2. ¿Y en qué posición está la columna que me muestra la asignatura? 3. En la 3. Ok, gracias. Entonces, como ya tenemos claro eso, vamos a emplear, acá voy a emplear un poquito más, vamos a emplear la función buscar B para saber cuál es la carrera que corresponde al código A. También tenemos que verificar que en la columna código, que es el valor que me están proporcionando, sí está en primera posición, o sea, es la primera columna de nuestra base de datos. Entonces, vamos bien. La sintaxis nos dice que es igual buscar B, abre paréntesis, y necesitamos el identificador. ¿Quién es el identificador? El valor que me están proporcionando. Entonces, selecciono a la celda A8, punto y coma. Ahora me está diciendo que la matriz, o sea, ¿dónde voy a buscar yo un código que se llama A? ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces tengo que ir a seleccionar, se llama matriz porque debo seleccionar toda la tabla. Entonces, ¿dónde está? Le doy clic aquí en la hoja que dice tabla y paso siguiente, selecciono desde código hasta el último registro. ¿Bien? Como está en una hoja aparte, muchachos, ustedes deben darle aquí, sin irse, o sea, no deben ir a darle clic a buscar B, sino ahí en la misma hoja se van acá a la cajita esta donde uno describe el contenido de las celdas y ahí es donde deben dar el punto y coma. Pero les sugiero, como son celdas, ustedes ya tienen esos conceptos claros, son celdas externas a la tabla donde se están haciendo los cálculos, entonces deben ser celdas fijas. Entonces debo fijar esos rangos, o sea, de B7 a D13. ¿Cómo lo vamos a fijar? Presionando F4. Profe, es que Y creo que va presiono un poquito F4. muy rápido porque no se mueve la pantalla. Le tocaría hablar con un poquito más lento para que vaya como coordinado, porque si no, no sé. Usar la forma de hablar porque no coincidiría, me queda difícil coincidir eso. Bien, entonces les decía, ustedes para seleccionar la matriz, que es la tablita que está precisamente en una hoja que se llama tabla, ustedes le dan clic ahí en la hoja tabla, seleccionan las celdas que corresponden a esa tabla y paso siguiente, se van ahí sin salir de la hoja tabla, se van ahí arriba en la caja de texto y le dan F4 al rango de celdas, o sea, B7 debe ser una celda fija y D3 debe ser una celda. Profe, ¿no era desde la C7? Espera. Tengo que volver a comenzar.
Tengo que volver a empezar a correr. Bueno, vamos a buscar B, entonces para poder mostrar. Voy a aclararte eso porque yo sé lo que me estás diciendo. Entonces, buscar B, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando el valor que me están proporcionando. ¿Dónde está ese valor? En la celda A8. Ahora, ¿dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en esa tabla que está en la hoja tabla. Sí, suena como raro, pero es que preciso se llama la hoja tabla. Entonces, voy a buscarlo en la hoja tabla y en esta tabla. Ahora te aclaro porque tú me estás preguntando que si no es desde C7. No, porque si tú no le incluyes como primera columna el identificador que está en la celda B7, entonces él no va a decirte que no existe un valor que se llama A o un código A. ¿Sí me hago entender? Recuerda que dentro de los parámetros o condiciones de esta función, el identificador debe ser la primera columna. Y si tú no lo incluyes dentro de la matriz, entonces es como si no existiera. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, señora. La compañera que me estaba preguntando. Sí, señora. Bien. Gracias. Otra cosa, como estamos en una hoja externa a la tabla donde estamos haciendo el cálculo, esas celdas o ese rango de celdas deben ser fijos. ¿Cómo los vamos a fijar? Colocándole F4. ¿Cómo hago para colocar? Porque aquí no me está mostrando la fórmula, porque la fórmula yo lo estaba escribiendo en una celda de la otra hoja. Entonces van a irse acá arribita en la caja de texto y le van a dar clic y le presionan F4. Y miren que él cambia a la otra hoja inmediatamente, F4. ¿Ok? Entonces ya le definí la matriz. Ahora, ¿qué viene? El punto y coma. ¿Qué es lo que voy a mostrar? Quiero mostrar la carrera. Y de acuerdo a lo que nos estaba compartiendo la compañera Daisy hace un rato, que nos decía que la tabla contenía 3 columnas y que la carrera era la posición 2 o la columna número 2 y que la asignatura era la columna número 3, entonces en este caso me están pidiendo mostrar la carrera, entonces está en la columna 2. ¿Sí? Acá debo colocar el número de la posición de la columna, de acuerdo a lo que yo quiero mostrar. Punto y coma. ¿Voy a permitir coincidencias? ¿Ustedes qué piensan? ¿Permito coincidencias o le dejo valores exactos? ¿Qué creen ustedes que voy a colocar ahí? Porfa, uno de los compañeros que Valores quiera altos, profe. participar. Entonces, debo colocar un 0. ¿Sí? Cuando yo quiero que sea un valor exacto, entonces coloco un 0. Cierro el paréntesis y le damos Enter. Entonces me está diciendo que la carrera con código A se llama contador auditor. Vamos a ver si eso es cierto. Es cierto. La carrera con código A se llama contador auditor. Entonces, porfa, hagan ustedes la asignatura. ¿Cómo quedaría? Bien, muchachos, ustedes no me están escuchando. No me salió. ¿A quién no le salió? Pablo. Pablo, ¿qué te sale? ¿Puedes, por favor, compartirnos tu fórmula? Yo voy a dejar ver la fórmula acá. Mira, así queda la fórmula. Claro está que les recomiendo que ustedes vayan y
lo hagan seleccionando y no escribiéndola, porque cuando uno hace referencia a una hoja externa, o sea, a otra hoja, perdón, uno, Excel tiene esta referencia y es el nombre de la hoja acompañado de un signo de admiración de cerrar, ¿sí? Que parece como una I hacia abajo. Entonces, debemos tener esa precaución. Pablo, ¿me puedes decir por qué no te sale? ¿Qué te arroja? Espere, profe, ya voy a terminar la fórmula y ya voy a corregirla. Me la comparte por... Los demás, porfa, van haciendo una vez asignatura y me la van compartiendo ahí en el chat de Teams. Buscar sí. ¿Es? ¿Qué? ¿Cómo es? Laura, se está mostrando la fórmula en pantalla en este momento. Diego nos está compartiendo la fórmula. Nos dice que eso es para mostrar. La fórmula que me está mostrando Diego es para mostrar. Diego, ¿por qué tu tabla comienza en C8? ¿Me puedes explicar? Diego, suba. Diego, suba. ¿Te funcionó así? Yo veo errores en esa fórmula. Laura, tu pregunta, ahí se está mostrando la fórmula como quedó. Buenos días, don Diego. ¿Aló? Sí, Diego, dime es que el si micrófono te funcionó la asignatura. Sí, me funcionó bien. Sale lo que es adminis. Pero ¿Aló? no, o sea, no está cumpliendo. Hola. Sí, ahí me Que salió. funciona, pero es raro porque no está cumpliendo con que la primera columna sea el valor buscado. Buscando. Ah, lo que pasa es que... Bueno, yo veo que tú estás haciéndolo desde C8, que no entiendo por qué lo estás haciendo desde C8 si la tabla comienza en la fila 7. Y aparte estás ignorando la primera columna que comienza en la B. Pues ahí Me perdí. ¿Puedo Profe, compartir? muéstrenos la tabla. Su tabla. Buscar a 8. ¿Me escuchan, muchachos? Diego Suárez tiene la mano arriba. Dime, Diego. Señora. Usted tiene la mano arriba, o Gina también tiene la manito arriba. Profe, muéstrenos otra la tabla. No, ya.
Ya la muestro. Ahí está. Yo no entiendo entonces. Dime. La tabla, profe, la tabla, muéstrala. No es buscar B, sino tabla. Ah, ya. Que te muestre la tabla. Ok. Déjame darle acá Enter. Y te la muestro acá. Ahí están. Analízala, que es que, por ejemplo, la fórmula que nos está compartiendo Diego, él dice que es de C8 hasta D13 y no es correcto, porque aunque él diga que le está funcionando, está incumpliendo con las condiciones de la función, y es que el valor buscado o el identificador debe ser la primera columna. Él está ignorando esto. Y por otro lado, aunque él le va a funcionar sin encabezado, pero no es lo correcto dejar por fuera el encabezado. Bien. Profe, es que usted al inicio estaba haciendo el ejemplo y lo que... Y corrió las columnas, corrió la las tabla corrió. porque esta Nosotros tabla estamos la tenemos trabajando en la- por C y usted está trabajando por B. Yo las cambié. Permítame acá. Voy a cerrar Sí, un señora, momento se las acá. cambió. Voy a cerrar un momentico Porque acá orina. la Excel para darle no guardar, para ver si fue que yo lo cambié. Si yo lo cambié, déjenme ver. Entonces, tendrían ustedes razón ahí. Ah, bueno. Déjame ver. Ah, ok, sí, tienen razón. Entonces, lo que nos dice, entonces lo último, a Diego le funcionó, aunque Diego te sugiero siempre incluir el encabezado, o sea, no comiences en C8, sino que comienza en C7. Ya les muestro en pantalla, tienen razón, yo cambié el orden ahí de las columnas y por eso la fórmula de ustedes da diferencia. Pero ahora sí, como la están viendo en pantalla, así la tienen ustedes. No la vemos, ahora sí. Ahora sí. Tal vez la cambié cuando les estaba dando el ejemplo de que siempre debe ser que si había una columna antes. Bueno, entonces en ese caso, la fórmula que nos compartió Diego sirve, pero les sugiero que siempre comiencen desde el encabezado. O sea, Diego no incluyó el encabezado porque él comienza en la C8, él debería comenzar en la C7. Igual les da la respuesta correcta y todo, pero es mejor tener buenos hábitos en la descripción de nuestra función para que a futuro de pronto no nos vaya a generar conflictos. Igual ya nos dimos cuenta que acá nos está funcionando. Voy a ampliar esto y voy a volver a insertar la fórmula porque como cerré y no guardé, no me demuestra la carrera. Entonces, por favor, me muestran la asignatura, me muestran el apellido y el nombre. Claro está que el apellido es basado en el root y ese root es lo que está en la tabla 2 de la hoja tabla. Ok. Y cuando tengan todo listo, le toman pantallazo y me envían, me la comparten por acá por Teams. No olviden fijar las celdas porque están haciendo referencia a una hoja o unas celdas externas a donde estamos haciendo el cálculo. Escritora, qué pena. Primero selecciono y le doy F4 para fijarla, o cómo la fijo. Sí, primero selecciona y después va y le das F4. Y ella misma me copia en la otra, en la tabla otra. En buscar, no sé, yo le mandé foto y no me quiere dejar. ¿La compartiste por acá por Teams? Ya mismo.
Laura. ¿Laura es quien me está hablando? Porque las únicas fotos que me llegaron fueron las de Laura. Ya estoy revisando, Laura. ¿Qué no te deja? Yo veo que está bien. La foto que me compartes, la fórmula para identificar la carrera está bien. ¿Qué te sale? Pero me aparece N raya, sobre A, numeral sobre A. Ah, yo le mandé las dos fotos, me parece. Déjame ver. ¿Cómo salgo de acá? Me haces un... Espera, te voy a mirar acá. Carmen Rosa, arriba hay una cintica amarilla y dice habilitar contenido. Dale clic ahí para que puedas trabajar. Sí, Diego, si quieres pega la fórmula. Laura, ve a la hoja 2, la que se llama buscar B, perdón, la que se llama tabla, y tómale una fotico para ver si tú tienes las mismas celdas que nosotros. Sí, señora. Tómale vamos bien, Daisy. Toca botarlo, Diego. No, mentira. Para tomar pantallazos, Diego, es con una tecla que se llama IMPPT. No sé en qué equipo estás tú. Imprime pantalla. Te toca tomar el pantallazo. Luego, por ejemplo, usar PowerPoint, pegarlo ahí, darle clic derecho, guardar como imagen y ahí sí me lo compartes a mí. O si debes acompañarlo de FN, hay algunas marcas de equipos que piden que para tomar los pantallazos se acompañe de la tecla FN. Ah, bueno, Diego, no hay problema. Ya miro, Laura. Ya miro tu imagen, Laura. No sé preciso, voy a ver tu imagen y no me deja. No sé si es cuestiones de internet acá. No me la carga. Ya está cargando. Laura, la tabla está bien. No entiendo cuál es tu... Y la fórmula que me habías escrito allá estaba bien. Lo que te sugiero es que ahí donde estás, ya yo veo que le pusiste... ya usted le puso las celdas fijas. Después del 13 coloca el punto y coma. Para que puedas colocar ahora el número. Cuando esté en la imagen de tabla, una vez le pongo el punto y coma, no es porque yo ahora intenté ponerlo después y me parece ahora es numeral, o sea, me parece valor, la palabra valor, cuando le doy el igual. ¿Cómo así? No comprendo. Una pregunta, Laura. ¿La versión de su Office cuál es? 2013. Pero el pantallazo me muestra que el pantallazo que tienes ahí me está mostrando que sí, que la forma, la sintaxis es igual que la de nosotros. Porque a veces, muchachos, y no sé en qué tiene que ver eso, creo que es con el sistema operativo, más que con la versión, es que cuando nosotros utilizamos punto y coma, le toque usar coma.
Esa puede ser ¿Ya una has opción. visto la coordinación con el secretario de la región de subir los 2 casos de COVID-19? Cierra por favor el ¿Sí lo micrófono. subieron? El compañero que cierra el micrófono. No, no lo han subido. Acabo de ver el visor y no lo han subido. No. Sí. Viejo Rojas, buenos días. Vamos. Laura, Bueno, yo lo que veo es... de pronto marcarle sí para confirmar eso. Y le enviaron la información a mi capitán Paella y la Voy Tagaña. a apagar el micrófono. Sí, sí. De pronto eso se puede decirle. Pero no sé quién es el que está hablando. Diego, ¿está hablando? Diego, para el micrófono. Ya me verifiquen si ya o qué. Listo, ya la envié. Listo. Listo, ya todos sabemos. Apaga el micrófono cuando vayas a hablar, Diego. Bueno, Laura, ¿sigues con el problema? ¿O ya te dejó avanzar? No, ahora me sale, ahora le volví a dar, pues como si que le colocara el punto y coma y el cero antes de copiar y ahora me parece numeral valor. ¿Me puede mostrar otra vez la fórmula, profe? Me da el favor. Sí. Porque no, Laura, haz lo siguiente. Igual. Cierra Excel, que de pronto tienes un problema de memoria. Cierra Excel y vuélvelo a abrir porque yo veo que ni siquiera está tomando las referencias. O sea, lo normal de cuando uno está escribiendo una fórmula es que cuando uno selecciona, por ejemplo, la celda 8, se muestra de un color azul, no sé. Pero ahí yo veo que tus fórmulas no, como si no estuviera tomando referencia, como si estuviera bloqueado. Sí, voy a cerrar. O sea, no guardo Carmen, vamos a hacer lo siguiente. Cierra un momento Excel, ábrelo y arriba te aparece una cintica amarilla para habilitar contenido. Hola Carmen, ¿en un computador Windows 7? No, pero no pasa nada. Archivo, creo que por acá por la opción de archivo hay una opción que dice activar de todos modos. Cuando está restringido, así como lo tienes tú en este momento. No, por acá no es. Es que acá, como yo no tengo restringido pero me parece que es aquí, cuando tú le das archivo, por acá te aparece una opción que dice activar de todos modos y le das ahí. Si no te aparece la cintica. Bien, entonces, siguiendo acá con el ejercicio, entonces vamos a ver cómo hallamos los apellidos. Bueno, acá, como nosotros tuvimos la precaución de usar las celdas fijas donde corresponde, yo puedo arrastrar sin problema y me halla los siguientes valores. Ya me funcionó. Ahora, para la del apellido, nuestro identificador va a ser ese número de root. La tabla que tenemos es esta tabla que está acá, donde dice número de matrícula, apellido paterno y nombre. Tenemos 3 columnas y
lo que queremos ver es el apellido, entonces es la columna 2 y luego el nombre es la columna 3. Dime. Que no está mostrando, o yo no sé, a mí no me sale. Y ya pude hacerlo. Ahora sí. Ahora sí. Carmen, es que no sabría cómo darte un ejemplo porque a mí no me parece como libro protegido. ¿Por qué no haces una consulta ahí rapidito en San Google? ¿Cómo activar un libro protegido de Excel? Según la versión que tú tengas de Office, no sé. Porque aquí como no tengo un ejemplo para mostrarte, me queda difícil orientarte. ¿Bien? Y el apellido está en la columna 2 y yo quiero que sean valores exactos. Voy a usar la misma fórmula, pero le cambio el número de la columna acá en nombre. O sea, yo la puedo copiar, pegar y cambiarle simplemente el número de la columna acá. Y con eso tengo ya he ganado 20 puntos. Y los últimos 2 puntos acá, que me pide el promedio, entonces busco la función promedio y que me promedie las notas de prueba 1, prueba 2, control 1, control 2, control 3. Da 428 y de ahí para abajo. Bien, y he resuelto la tabla. Ahí la están viendo que está toda resuelta. Profe, ¿me podríamos usar la fórmula del apellido, por favor? Ya la muestro. Ahí estás viendo en pantalla todas las fórmulas de la tabla. Bien, muchachos. Diego, ¿qué necesitas? No, es que los compañeros están escribiendo que no les da la fórmula, entonces les escribí que envíen la fórmula para verificar. Ah, ya. Por favor, cuando tengan todo con los cálculos del promedio y eso,
Me pueden compartir pantallazo ahí en Teams. Bien, Daisy. Ahí está. Bien, Daisy, está ok. Te amo, mi amor. Ahora acá. Entonces, Buenos días, ¿alguien me puede escuchar? Sí, señor, se le escucha.
Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, profe. Mi internet está caído, mi wifi, y si es así no puedo compartirles pantalla. En este momento les estoy hablando desde el celular. Les tengo la siguiente propuesta, porque no sé por qué hoy está fallando acá la conexión. Les tengo la siguiente propuesta. ¿Les parece si yo les hago un video de las actividades que vamos a hacer? Espera, mi amor. De las actividades que van a realizar ustedes y, mi amor, espera. De las actividades que ustedes van a realizar, explicándoles cuál es lo que deben hacer, y se los comparto más tarde y ustedes con eso realizan los talleres. Sí, señora, claro. Bien, sí, para que no, de pronto no. Listo, profe. Y si no alcanzamos el 21, que es la fecha que tenemos programada para culminar el curso, entonces nos vamos, que el 21 es martes, nos vamos hasta el viernes 24 y recuperamos entonces la clase de hoy, porque sí se me sale de las manos en este momento. Bien. Entonces, terminen de realizar el que están haciendo. Yo más tarde realizo el taller, se los comparto, realizo el video, perdón, les comparto para que ustedes puedan hacer el taller y entonces, Dios mediante, nos vemos el martes. Y estamos en contacto vía WhatsApp. Listo, profe. Bien, muchas gracias por la comprensión y nos vemos, les estaré compartiendo la información. Que tengan un feliz día. Y lo que quedó grabado en la clase les sirve para practicar la función buscar B, que así la alcanzamos a trabajar toda. Listo, profe, Vale, profe, gracias. gracias. Feliz Listo, día. profe, muchísimas gracias. Feliz día. Chao.